Únicamente para dar un contexto de lo cual el Pedro escribe esta carta. En su primer carta había surgido una gran persecución hacia los creyentes a causa de que Nerón había incendiado la ciudad y él buscó un chivo expiatorio y tomó a los creyentes, él los culpó y se formó una gran persecución hacia los creyentes. Pero en su segunda carta, el Señor en su gracia y misericordia sostenía aún las persecuciones a los creyentes. Pero en la segunda carta ya el apóstol Pedro las escribe especialmente para alertar a la iglesia de falsos maestros que se estaban introduciendo en la iglesia. La iglesia del primer siglo estaba en un gran crecimiento, pero dentro de ese crecimiento también estaban creciendo hombres falsos maestros que estaban introduciendo doctrinas erróneas y estaban aparentando una vida de piedad, pero que a su vez también estaban desviando a muchos creyentes de la fe verdadera. Entonces esta carta, su segunda carta, Pedro alerta a sus lectores a que tengan mucho cuidado acerca de estos hombres falsos, de estos hombres impíos. Y pues creo que esta carta también en nuestro tiempo actual nos ayuda y nos ayudará para poder identificar a ciertos hombres que tienen apariencia de piedad, pero viven una vida impía a la vista de las personas, pero también en lo personal. Y lo que vamos a mirar hoy, amados hermanos, creo que nos ayudará para poder identificar a ciertos hombres impíos que se están introduciendo en las congregaciones. Pongan sus ojos en el versículo 14. Pedro, hablando de estos hombres, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beo, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Acompáñenme a orar. Padre, en esta mañana una vez más te damos gracias por este hermoso día, Padre, donde usted nos permite reunirnos como parte de su iglesia, Señor, para honrarle, para exaltarle a aquel que es digno. En esta mañana, Padre, pedimos que tu hermosa palabra, Señor, pueda ser colocada, Señor, por medio de tu hermoso Espíritu Santo en cada corazón conforme la necesidad que podamos traer hoy. Sin duda, como mirábamos al principio, en este mundo caído nos hemos contaminado, algunos de nosotros, por lo cual hoy pedimos perdón, Padre, de nuestros pecados. Y que si en esta mañana usted también en su gracia, Señor, le place salvar a alguien, aquel que aún no te ha conocido como su único y suficiente Salvador, y si te place hacerlo, hazlo para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias infinitas te damos en esta hora. Amén. Como ya lo mencionábamos al principio, en estos versículos Pedro continúa dando el perfil de estos falsos maestros que se estaban introduciendo en la iglesia. Él, inspirado por el Espíritu Santo, está describiendo la conducta de estos hombres impíos que lo único que buscaban, aparte de las ganancias personales, era dividir la iglesia de Cristo. Hoy en esta mañana aprenderemos un poco más del carácter y de la manera en que estos falsos maestros se conducen dentro de la iglesia. Estos versículos serán de gran utilidad para discernir y reconocer la presencia de estos falsos hombres impíos y personas impías, gracias hija, y personas impías que pueden infiltrarse dentro de las congregaciones y principalmente en un tiempo caracterizado por los crecientes enseñanzas erróneas y comportamientos contrarios a los principios del cristianismo. Estos versículos proporcionan al creyente una guía esencial para mantener la pureza doctrinal y la integridad espiritual de nuestra
iglesia. En los siguientes versículos, Pedro describe pues de una manera muy clara el comportamiento de estos hombres falsos. Esta descripción que Pedro hace de estos hombres nos ayudarán pues como iglesia a identificar si alguien por ahí se acerca a ti con otras intenciones. Vamos a ver en estos versículos, Pedro nos proveerá 6 características que exponen el comportamiento de estos falsos maestros. 6 características que nos podrán ayudar a identificar a estos hombres impíos. Miremos la primera de ellas, se encuentra en el versículo 14, en la primera frase. Dice Pedro acerca de estos hombres: tienen los ojos llenos de adulterio. Pedro está resaltando la gravedad de su corrupción moral y espiritual. Los ojos llenos de adulterio sugiere que estos falsos maestros están constantemente mirando a las mujeres con lujuria y con deseo impuro dentro de las iglesias. Su inmoralidad sexual es tan predominante que afecta su percepción y comportamiento en todo momento. Pedro escribe esto para mostrar cómo estos individuos no solo caen ocasionalmente en este pecado, sino que están dominados y motivados por él. Estos hombres van a las iglesias y su único pensamiento al mirar a una hermana es algo inmoral. Ellos son motivados por este pecado dentro de sus corazones. Ellos no tienen autocontrol en sí mismos. Están tan sumergidos en ese pecado que son motivados por él. Su vida está marcada por un deseo continuo hacia ese pecado, lo que demuestra una falta de autocontrol y santidad. Un comentarista dice referente a esto, y cito: la persona que tiene los ojos llenos de adulterio es alguien que piensa solamente en la fornicación cuando se ve a miembros del otro sexo. Fin de la cita. Es lo que piensa este hombre malvado. Mira a una mujer, no la mira con ojos puros, la mira con otra intención. Otra versión de este versículo dice así: no pueden ver a una mujer sin desearla. Otra versión dice: esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener intimidad con ella. Hermanos, estos hombres son unos adúlteros de corazón. Este pecado, hermano, fue tan grave que fue condenado por Jesús. Tú recuerdas Mateo 5:27, yo se los leo, dice ahí: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella, en su corazón. Este pecado de adulterio en el corazón, en los hombres, obviamente también en mujeres, es un pecado que Dios lo ha condenado. Ahora, posiblemente estos hombres que se decían ser maestros conocían lo que Jesús había dicho sobre el pecado de adulterio, pero era tan grande su deseo impío que éste los cegaba. En otras palabras, no les importaba lo que Jesús hubiera dicho. Ellos estaban con sus corazones adulterando en cada momento que tenían la oportunidad de hacerlo. Varones, esto es una exhortación para nosotros en esta mañana también. Y no solamente estoy diciendo hermanas en la iglesia, estoy diciendo fuera de la iglesia. Esta es una fuerte exhortación para nosotros. No mirar a una mujer de una manera impía. Y al hacerlo, el Señor es claro, ya adulteró en ella, en su corazón. Y miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice él, miren, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Este es un pecado, amados hermanos, muy grave, muy grave. Dios lo condena, Pablo lo condena, las Escrituras lo condenan. Este es un pecado muy, muy grave y el resultado será: no heredarán el reino
de Dios. Varones, debemos de tener mucho cuidado cómo miramos a las mujeres. Estos hombres no mostraban interés alguno de someterse a la palabra de Dios. Su único objetivo era satisfacer sus propios deseos carnales. Estos individuos no podían contemplar a una mujer sin convertirla en un objeto de un comportamiento lascivo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en adulterio completamente. Es una exhortación para nosotros. Hermanos, ahí no importa la edad. Ahí no importa la edad. Miren lo que dice después en la segunda frase, vamos al texto. Tienen los ojos llenos de adulterio. La segunda característica de estos hombres es que ellos no se sacian de pecar. Esta conducta refleja un estadio de profunda corrupción moral y una incapacidad manifiesta para controlar sus propios deseos pecaminosos. Esta afirmación resalta la naturaleza persistente y desmedida de su inclinación hacia el mal, indicando que son insaciables en su búsqueda de pecado. Como decimos nosotros, no hay llene. No hay llene, no tenemos llene. Estos hombres no tenían llene, no se saciaban de pecar. Estos individuos son arrastrados por sus vehementes deseos de cometer actos inmorales, demostrando una entrega total a sus impulsos pecaminosos. Eran dominados y arrastrados por sus deseos intensos de pecar, lo que los lleva a actuar sin límites ni remordimientos, ignorando las consecuencias espirituales y morales de sus actos. Cuando el corazón de un hombre está lleno de adulterio, se ha cegado. Se ha cegado por completo y no siente ningún remordimiento delante de Dios. Ellos hombres no se saciaban de pecar. Con todo esto, Pedro estaba desenmascarando a estos falsos maestros. Él quiere que los cristianos conozcan el peligro de ellos y que se aparten de ellos. Esta frase subraya que estas personas están espiritualmente esclavizadas a sus pasiones y no buscan la voluntad de Dios. En otras palabras, no les interesa lo que Dios ha escrito en su palabra. Pueden tener conocimiento de ella. Hermanos, si hay muchos hombres así, tienen un conocimiento pleno de la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios, pero sabes, no la aplican. No son obedientes a ella. Estos hombres prefieren ser esclavizados por sus deseos pecaminosos antes que hacer la voluntad de Dios, antes que buscar la santidad, la cual el Señor nos demanda como creyentes a vivirla. Y en lugar de dirigir a otros hacia la verdad, ellos promueven un comportamiento que destruye tanto a ellos mismos como a quienes lo siguen. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que a continuación Pedro describe. Miren, vamos al texto, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, dice, seducen a las almas inconstantes. Esta palabra de seducen en su idioma original significa atraer. La idea es atrapar con una carnada o con un cebo. En otras palabras, estos falsos maestros presentan la carnada apetecible ante los ojos de su presa, los cuales son todos aquellos creyentes que no tienen una solidez espiritual firme. En otras palabras, son presas fáciles para estos hombres impíos. Yo no sé a quién le gusta la pesca, pero las personas que han pescado, yo he ido muy pocas veces, pero los que saben, ellos escogen un tipo de cebo, de carnada para diferentes tipos de peces. Ellos escogen lo mejor, lo avientan y el pez es atrapado por el tipo de carnada a la cual estos hombres le ponen ahí. Pues estos hombres impíos,
Es lo que hacen. Atraen, ponen una carnada aparentemente apetecible y únicamente la arrojan a aquellos creyentes que no tienen una solidez espiritual firme y son arrastrados por estos hombres. Estos individuos lanzan su carnada a los creyentes más vulnerables, aquellos que debido a su falta de firmeza en la fe son susceptibles a ser engañados. Estos hombres impíos muestran la astucia, identifican a quienes pueden manipular y aprovecharse de su fragilidad espiritual, los arrastran hacia sus doctrinas erróneas y destructivas. Estos hombres tienen, hermanos, muy bien trabajado todo lo que ellos hacen. Estos hombres emplean tácticas de seducción y engaño, prometiendo falsas esperanzas y soluciones fáciles con el único propósito de satisfacer sus propios intereses egoístas y corruptos. La manipulación hacia creyentes débiles no solo pone en peligro su crecimiento espiritual, si no escuchan, hermanos, sino que también amenaza la integridad y la unidad de nuestra iglesia local. Estos hombres no se tientan el corazón, como decimos, para dañar. Estos hombres están introduciéndose en las iglesias. Estos hombres, los cuales Pedro escribe, ahí están identificando al hermanito, la hermanita débil que no se afirma bien en la escritura, en su fe, en su doctrina, y le avientan el cebo o la carnada. Y fácilmente estos cristianos la muerden y son atraídos para ser engañados. Hermanos, esta es una exhortación para nosotros. Debemos de estar sólidos en nuestra fe. Debemos estar fortalecidos en la Escritura. Debemos estar firmes y listos para cuando ese tipo de personas quieran aventar el anzuelo a tu vida. Ten cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. La fragilidad de estos hombres o creyentes débiles puede estar en grave peligro porque no tienen un discernimiento necesario para poder entender cuáles son las intenciones de estos hombres falsos maestros. Y esta es la razón por la cual estos hombres impíos logran llevar a cabo con éxito sus planes pecaminosos. Amada iglesia, les animo a que estemos fuertes en nuestras doctrinas bíblicas. Miremos otro versículo, cómo traduce. Dice, incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Los falsos maestros hacen todo lo que esté a su alcance para engañar a los creyentes inconstantes y débiles en la fe. Por esto es tan importante mantener una fuerte postura doctrinal, amada iglesia. Escuchen, hermanos, estos hombres estaban dentro de las iglesias, mostrando un rostro de piedad, manifestando un conocimiento ortodoxo, pero buscando a creyentes débiles para engañarlos. En otras palabras, estos hombres muestran ser unos creyentes genuinos. Por eso son muy difíciles de identificar en ocasiones. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, cuando alguien se nos acerque con esta pregunta, ¿con que ahí se está enseñando eso? Pues yo creo esto. Cuando escuches estas palabras, hermano, ve a la Escritura, discierne conforme a la Escritura y créelo que el Señor, por medio de su hermoso Espíritu, te dará convicción y te dará la seguridad para mantenerte firme.
Pablo advirtió a los creyentes de Corintios, 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, dice él, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces hay maestros que se visten como apóstoles de Cristo, pero en realidad son obreros fraudulentos. Amada iglesia, lo que ocurrió en la iglesia del primer siglo sigue siendo una realidad de nuestros días. ¿Y cuál es la razón de ello? Estos hombres, tanto en el pasado como en el presente, han sido instrumentos de Satanás, quien los utiliza con un propósito muy claro: socavar y destruir la obra de Cristo en la iglesia. Ese es el fin principal de Satanás, amada iglesia. Tratar de destruir la obra de Cristo en esta iglesia. Por eso debemos de estar vigilantes, fortalecidos en la fe, firmes en la verdad del Evangelio para poder resistir estas influencias destructivas que buscan desviar a todo creyente de sus doctrinas verdaderas. La cuarta característica la miramos ahí en la última frase del versículo, la penúltima, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia. Pedro dice que estos hombres tienen un corazón habituado a la codicia, y esto lo describe como personas cuya codicia se ha convertido en su máxima prioridad. Su deseo por el lucro y las ganancias materiales es tan fuerte y constante que ha moldeado su carácter y su comportamiento. Para estos hombres, la codicia no es solo una tentación ocasional, sino una característica arraigada en todo su ser que guía sus acciones y decisiones. Esta descripción, amada iglesia, subraya la profundidad de su corrupción moral y su incapacidad para actuar con integridad y sinceridad. Otra versión traduce de esta manera el versículo dice, son muy buenos para conseguir lo que quieren. Y esto quiere decir que ellos se preparan para poder adquirir lo que su corazón desea. Ellos buscan la manera, se preparan, se acuestan en la noche, meditan cómo hacerlo, para cuando tengan la oportunidad, ellos ya están muy preparados para conseguir lo que desean. En la actualidad, somos testigos de una realidad preocupante. Individuos básicamente bien preparados, van a institutos bíblicos, se preparan muy bien bíblicamente y emplean una apariencia de cristianos maduros y usan sus habilidades con el propósito ¿de qué? De manipular y engañar a los demás creyentes, persiguiendo exclusivamente sus propios intereses. Hermanos, estos falsos maestros están preparados. No son hombres que nada más se levantan en las iglesias y creen saber Juan 3:16. No, hermanos. Ellos están bien preparados. Se preparan para poder obtener lo que su corazón anhela. Ellos tienen el corazón habituado en la codicia. Estos hombres se estaban levantando la iglesia y Pedro está exhortando a los creyentes, a sus lectores, a que pudieran mirar más allá de lo superficial, que ellos pudieran identificar su comportamiento. Estos hombres actúan con astucia y determinación, dedicando tiempo y esfuerzo a planificar meticulosamente sus acciones, de modo que lograrán crear las condiciones ideales para despojar a todos de su dinero o de sus bienes, o simplemente arrastrarlos a lo que ellos piensan. Hermanos, lo miramos en la actualidad. Hombres impíos, con apariencia de piedad, engañando a las personas.
Esta semana miré que una mujer por ahí se decía ser la esposa de Cristo. Y lo más triste de esto, ¿sabes? Es de que muchos le creen. Muchos le creen. Tienen seguidores. Y arrastran a aquellos hermanos débiles. Hermanos, les animo verdaderamente a que escudriñen la palabra del Señor. Una más, quinta característica, la tenemos al final del versículo 14, pero al mismo tiempo también vendrá un juicio para estos individuos como consecuencia de sus actos. Versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, dice, y son hijos de maldición. La expresión son hijos de maldición se utiliza para describir a personas que están bajo una sentencia divina de juicio y condenación debido a su comportamiento impío y rebelde. Esta expresión enfatiza su asociación con el pecado y la maldad y la inevitable consecuencia de estar apartados de la bendición y protección de Dios. Notemos que Pedro no los maldice, no blasfema contra ellos, él solo predice que estos hombres experimentarán la maldición de Dios con toda su furia. Hermanos, ¿quién quiere ser enemigo de Dios? Mas sin embargo, a estos hombres no les interesa. Estos hombres siguen engañando a los creyentes, pero algún día experimentarán toda la ira de Dios. Ahora, ¿por qué estos falsos maestros son mencionados aquí como hijos de maldición? Por lo que el versículo 15 nos dice el versículo 15, porque han dejado el camino recto. El camino recto en la Biblia simboliza la obediencia y fidelidad a Dios. Algo que estos hombres impíos no hacen es que aparentan ser obedientes y muestran una apariencia falsa de piedad, pero en realidad son rebeldes. Mire Proverbios capítulo 3, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Salmo 23, 3, me guía por sendas de justicia y por amor a su nombre. El camino recto siempre es en la Escritura marcado como el camino de la verdad, como el camino de obediencia al Señor. Pero estos hombres lo han dejado. Indica una acción intencional. Esto no fue un error accidental ni un desvío temporal, sino una decisión consciente de apartarse del camino de la verdad. O sea que estos hombres no dijeron, me salí de este camino por accidente. No, ellos lo dejaron conscientemente. Ellos no solo rechazan a Dios, sino que también eligen un camino alternativo que está marcado por el egoísmo, la codicia y el engaño. Pudieron haber conocido el camino recto, es decir, la verdad de Dios y sus caminos justos, pero su abandono refleja una desviación consciente y voluntaria de la verdad y la justicia que se encuentra en el Evangelio. Ellos han cambiado la verdad del Evangelio por la mentira. Y esta es una metáfora común en las Escrituras para describir la vida de obediencia y la santidad que Dios demanda. Estos hombres no solo se desvían ellos mismos, sino que también llevan a otros por el mismo camino del error, logran tener una influencia corrupta y tienen el potencial de desviar a muchos de la verdad, causar gran daño a los creyentes. Al apartarse de este camino recto, rechazan activamente la verdad de Cristo, las enseñanzas apostólicas. En lugar de proclamar el evangelio puro, propagan enseñanzas falsas que se acomodan a sus intereses o que atraen a las masas con promesas vacías. Estos hombres son muy astutos. Vamos al texto, versículo 15.
han dejado el camino recto, dice, y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Pedro menciona a estos falsos maestros, los cuales siguen el ejemplo de Balán. ¿En el qué sentido? En amar más el premio de la maldad. Como sabes, Balán es conocido por ser un profeta que permitió que su deseo de ganancia material lo corrompiera, llegando a traicionar los principios de Dios. De manera similar, estos individuos dejan el camino recto porque están motivados por la codicia y buscan beneficios personales. Como los falsos maestros que Pedro describió, Balán sabía el camino correcto, pero en forma deliberada escogió el sendero errado porque quería simplemente ganar dinero. El dinero corrompe el corazón. Balán, un profeta de Dios, amó más el pago que obedecer al Señor. Y hoy, hermanos, es lo que miramos en la actualidad. Los llamados evangelio de la prosperidad son muy astutos para poder obtener dinero, aún estando en televisión. Son muy astutos y no les importa corromper el evangelio. Solo piensan en el premio de su maldad. Balán pensaba que estaba haciendo algo sabio. Él pensó que estaba aprovechando una oportunidad que quizás jamás volvería a presentarse en su vida. Y esta afirmación destaca una realidad grave y recurrente, tanto en los tiempos bíblicos como hoy, en la actualidad. Éramos personas que no les importa, quieren dinero a toda costa. Hacen canales de YouTube, se sientan, apariencia de piedad y empiezan a pedir dinero. Es lo que miramos hoy, en la actualidad. Recuerden, hermanos, que los falsos maestros son aquellos que con motivos egoístas y corruptos manipulan el evangelio, distorsionando su mensaje para satisfacer sus propios intereses. En lugar de ser fieles a Dios, usan el evangelio como un medio para poder obtener poder, influencia o ganancias materiales. Estos hombres no predican el mensaje de salvación por amor a Dios o al prójimo, sino por sus propios fines. En lugar de edificar espiritualmente a otros, ellos buscan aprovecharse completamente de ellos. La Biblia condena este comportamiento repetidamente. Por ejemplo, Pablo advirtió a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Hermanos, esto que Pablo escribió a Timoteo, lo estamos viendo también hoy en nosotros. Toman esa apariencia de piedad, pero únicamente su eslogan para poder obtener dinero, poder sacarle dinero a las personas. Y Pablo termina aquí, apártate de los tales. No le prestes ni atención, no los escuches, apártate de ellos, no te codíes con ellos, hazte a un lado. La Escritura es clara sobre quienes manipulan el evangelio, enfrentarán el juicio de Dios. Estos hombres no solo se condenan a sí mismos, sino que también llevan a otros al error. Jesús es bien claro en Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces.
Judas 1, capítulo 11, hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amada iglesia, debemos de saber que cualquier rebelión contra Dios es un grave pecado, lo cual puede llevar a las personas al juicio divino. No es simplemente una rebelión contra el pastor, contra la iglesia, es una rebelión contra Dios. Pero aún así, cuando el Señor pone a sus líderes en la iglesia, si hay rebelión contra el gobierno de la iglesia que Dios ha puesto, aún así también puede haber consecuencias. No quiero que malentiendan, como muchos dicen que son los ungidos de Dios. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que cualquier cosa que contradiga lo que la Escritura dice puede conducir a un juicio divino del Señor. Verso 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hermanos, imaginemos esta escena. Imaginemos que vamos tú y yo por un campo y que nos saliera un encuentro un caballo y este nos preguntara algo. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Te quedarías a conversar con él? Creo que al igual que tú y yo, creo que saldríamos corriendo de ese lugar. Pues miremos cómo esta burra reprendió a este profeta. Vamos rápidamente ahí a Números capítulo 22, hermanos, por favor. Vamos a leer algunos versículos. Versículo 21 en adelante. Números 22, versículo 21 en adelante. Hablando de Balaam. Dice así. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared al otro lado y pared al otro. Verso 25. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, y he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Verso 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Hermanos, esto no había ocurrido jamás, pero era tanta la locura y el deseo de Balaam por ir por ese premio que no sé si se le pasó desapercibido, que estaba hablando con un animal.
Fue algo inusual completamente. Pero él tenía en mente su premio, su paga, su mirada y su razón estaban enfocados en el pago que recibiría. Él había perdido la razón. Pedro está advirtiendo entonces a los creyentes sobre la peligrosidad de los falsos maestros que, al igual que Balaam, son guiados por sus deseos pecaminosos y ambiciones corruptas. La reprienda de esta asna sirve como un recordatorio de que Dios puede utilizar medios extraordinarios para refrenar la insensatez y llamar a las personas al arrepentimiento. Dios usó a esa asna que hablara con él para hacer entrar en razón a Balaam. Amada iglesia, en nuestro tiempo actual podemos ver en el círculo cristiano a tantos hombres que han perdido la razón a causa de buscar el pago. Pensemos en esto. Si Dios trató así a Balaam, que amó el pago de su iniquidad, ¿acaso no tratará con la misma justicia a los falsos maestros, falsos profetas del tiempo de Pedro y aún también de nuestro tiempo? La respuesta es que sí. Dios no se quedará sin dar el castigo justo como pago de sus iniquidades por tener el corazón lleno de avaricia. Hay una leve historia acerca en el África. Algunos hombres han encontrado una ingeniosa manera de atrapar monos. Ellos agujeran una calabaza y hacen un pequeño hoyo donde apenas la mano de los monos puede caber, y ellos avientan nueces adentro, al grado de que cuando este mono mete la mano a la calabaza y agarra las nueces, la mano se le hace ancha porque trae la nuez, pero él, al querer sacar la mano, no puede salir porque está atorado, porque la nuez la trae en la mano. Hermano, ellos podrían soltar las nueces y escapar con facilidad, pero no quieren soltarlas y acaban siendo capturados por su codicia. Estos monos meten la mano, agarran las nueces, al sacar no pueden porque no quieren soltar la nuez. Y muchos hombres en la actualidad actúan como estos monos. Tienen la posibilidad de arrepentirse, de venir al Señor en arrepentimiento. Hermanos, Dios es tan grande y misericordioso que puede salvar hasta el día de hoy al más peor de los pecadores. Pero estos hombres están tan habituados en la codicia que no quieren soltar el premio que andan buscando. Y a final de cuentas serán capturados por el infierno por toda una eternidad. Dios, amada iglesia, no se quedará de brazos cruzados ante estas prácticas. Un día lidiará con todos aquellos si no se arrepienten. Pablo se había escrito anteriormente: como animales perecerán en su propia perdición, segunda de Pedro 2:12. Recibirán el galardón de su injusticia, segunda de Pedro 2:13, y como hijos de maldición, segunda de Pedro 2:14, serán apartados de la presencia de Dios para siempre si no se arrepienten de sus pecados. Seguimos viendo las características. Versículo 17 dice: ellos son fuentes sin agua. Cuando escuchamos la palabra fuente, lo primero que se nos viene a nuestra mente es un lugar donde sale agua limpia y refrescante. Pedro utiliza la metáfora de fuentes sin agua para ilustrar con claridad la naturaleza engañosa e inútil de estos falsos maestros. La metáfora es poderosa porque aprovecha un símbolo que tenía un significado profundo para las personas de su tiempo, especialmente en el contexto de una cultura donde el agua era sumamente importante para la vida y a menudo era muy escasa. Las fuentes de agua potable eran limitadas y difíciles de mantener puras, y la falta de agua limpia podía llevar a enfermedades e incluso hasta la muerte. En muchas iglesias, en muchas culturas del primer siglo, el agua era vista como una bendición directa de Dios o de los dioses, dando que aseguraba
dado que aseguraba la vida y la prosperidad. Una fuente sin agua promete refresco y sustento, pero ésta no puede cumplir esa promesa porque simplemente no tiene agua. De manera similar, los falsos maestros prometen verdad y enseñanza espiritual, pero en realidad no ofrecen sustancia ni beneficio espiritual. Los receptores de la carta de Pedro sabían que una fuente que daba agua era de suma importancia para vivir. Por el contrario, una fuente seca solo llevaría a la muerte. Y Pedro usa esa metáfora muy precisa para desenmascarar a estos hombres impíos. Pedro dice que estos hombres eran unas fuentes sin agua. Esto significa que los falsos maestros no poseen la capacidad de dar vida y satisfacer la sed espiritual. Simplemente estaban secos, sin vida, estaban muertos. Después Pedro dice otra característica de ellos: son como nubes empujadas por la tormenta. En el ámbito de la agricultura, la visión de nubes en el cielo puede traer una gran alegría a los agricultores que trabajan sus tierras. Estos agricultores albergan la esperanza de que las nubes traigan consigo la tan ansiada lluvia, pues el agua es esencial para que sus cultivos germinen y puedan crecer. Esta lluvia no solo aseguraba la vitalidad y el crecimiento de las plantas, sino que también promete una cosecha muy abundante, garantizando así el sustento y el bienestar de los agricultores y de sus familias. Pero por el contraste, el cielo puede cubrirse de densas y abundantes nubes, dando la impresión de que se avecina una tormenta prometedora. Sin embargo, si éstas no producen agua, el impacto puede ser profundamente desalentador. Tal situación genera una gran decepción entre los agricultores, quienes depositan sus esperanzas en las lluvias para garantizar el riesgo de sus cultivos, especialmente en las áreas donde no se cuentan con sistemas de riego sofisticado. Ellos ven una nube y esperan pacientemente a que esa nube cargue de agua y pueda regar sus cultivos. Ellos están esperanzados para eso. Pero la metáfora que Pedro usa para describir a estos falsos maestros dice que son nubes empujadas por la tormenta, sugieren inconsistencia y falta de sustancia. Los falsos maestros pueden parecer imponentes y convincentes y tener una enseñanza correcta, pero no al aplicarla a su vida, vienen a ser como esas nubes densas, pero sin ninguna gota de agua. Judas capítulo 1 versículo 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Dice: nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Tanto Judas como Pedro describen el final de estos falsos maestros, y es lo que miramos al final del versículo 17. Dice: estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estos hombres podían haber estado gozando en su momento, como muchos hombres impostores y divisores de las iglesias en la actualidad, pero llegará el día en que estén delante del Dios Todopoderoso y tengan que rendir cuentas. Entonces su gozo se convertirá en dolor y su alegría en sufrimiento por toda una eternidad. La frase densa oscuridad es una referencia al infierno. Por ejemplo, Mateo capítulo 8, verso 12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Por tanto, solo quienes están unidos a Jesús pueden estar y disfrutar de su luz, donde no hay tinieblas, sino lumbrera de su vida. Juan lo dijo en el capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús lo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 1, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La oscuridad de las tinieblas son imágenes recurrentes en la Biblia para describir el estado de condenación y juicio de estos hombres malvados. Amada iglesia, aunque esta fue una advertencia para los falsos maestros que estaban en las iglesias engañando y viviendo una vida de pecado, también puede aplicarse a todos aquellos que viven en las tinieblas de su pecado. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia ha extendido su gracia ofreciendo el perdón a todos aquellos que se acercan a Él a través de su Hijo Jesucristo. No existe otro amor más grande manifestado que Él haya venido a este mundo en forma de hombre a cumplir lo que tú y yo jamás hubiésemos podido cumplir. La magnitud de su amor y compasión trasciende todo entendimiento humano, destacándose como el acto supremo de redención para toda la humanidad. Y a través del sacrificio de Jesucristo, Dios ha manifestado su inigualable amor y nos ha proporcionado el camino hacia la salvación. Como leemos Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, tenemos un grande amor en la cruz del Calvario de Cristo por nosotros, por todos sus escogidos. Él da su perdón a todo aquel que se arrepiente de todos sus pecados. Quizás, amado amigo que estás aquí, aún no te has arrepentido de tus pecados. Te animo a que examines tu vida. De lo contrario, habrá consecuencias eternas si las personas no se arrepienten de sus pecados y rechazan al único que los puede librar de las llamas del infierno. Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El capítulo 3, verso 33, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Habrá una consecuencia, amado amigo que estás aquí. Si rechazas al único que te puede librar del infierno, las consecuencias serán el castigo eterno en ese lago de fuego que arde en azufre todo el tiempo. Amigo que estás aquí, no eches a la basura lo que hemos dicho. No digas dentro de ti, en unos años más consideraré esto, porque la verdad, la vida se te puede ir en el día de hoy. No tendrás más oportunidad de arrepentimiento. Termino con unas palabras del puritano John Owen y cito: la mayor estrategia de Satanás es hacer que la gente piense que tiene mucho tiempo antes de morir para considerar su bien eterno. Nuevamente, la mayor estrategia de Satanás es hacer que la gente piense que tiene mucho tiempo antes de morir para considerar su bien eterno. Medita en esto. Oremos. Padre, gracias te damos, porque tu palabra, Padre, es tan clara, bendito Dios, la cual nos ayuda, Señor, a poder identificar, Padre, a estos hombres impíos dentro de la iglesia, Padre Celestial. Gracias por tus cuidados, Señor, porque tú cuidas a tu iglesia. Y gracias por esta carta inspirada, Señor, que nos sirve de luz y de guía para nuestros tiempos. Gracias te damos por este hermoso momento que nos diste, Padre, y infinitamente es por tu Hijo Jesucristo, porque en medio de Él tenemos salvación y vida eterna, Señor. Gracias. Amén, Señor.